Vamos lá. Então, muito bom dia a todos. Já estou a ver ali 51 olhinhos, o que quer dizer que estamos muito bem acompanhados. Bem-vindos a esta sessão sobre espécies invasoras. Na verdade, esta sessão tem aqui um mix. Tem algumas apresentações sobre espécies de insetos que são invasoras, mas também tem algumas apresentações sobre insetos que controlam espécies invasoras. Portanto, são duas abordagens um bocadinho diferentes do papel dos insetos. E vamos começar já pela Tamara, a Tamara Patzos, que vem do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências, eu acho que é de Santiago, não é? E que nos vai falar sobre el papel de la población local en la gestión de Vespa velutina, que é, mesmo agora, depois desta sessão plenária, uma ligação perfeita para sabermos um pouquinho mais sobre a Vespa velutina. E, faz favor, força, Tamara. 10 minutos. Gracias, obrigada. ¿Puedes partilhar la pantalla? Perfecto. A ver, ahí. Sí, sí. Perfecto, Okay, ¿ves? Bien, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, pues muchas gracias por la presentación. Efectivamente, este es el tema del que vamos a hablar, del papel que tiene la población local en la gestión de la invasión de la avispa asiática. Quería empezar por hacer hincapié en la diferencia que hay en la gestión por parte de las administraciones con respecto a otras especies invasoras, porque la velutina en concreto supone un reto si comprendemos que es la ciudadanía la que tiene un gran peso en cómo se va a gestionar el avance y progresión de la especie, ya que es la ciudadanía la que va a detectar los nidos, a llamar a emergencias y tiene distintas formas de interactuar con la administración, pero siempre es la población la que demanda la gestión. Las dos formas que tenemos, que observamos en la población, es, por un lado, esas llamadas donde la población va a delegar la gestión en la administración, entienden que si hay una emergencia sanitaria como una picadura pueden ir a urgencias, a centros de salud, llamar al 112 o bien llaman para que se retire el nido. Por lo tanto, en esa acción delegan el papel de control en la administración, pero es la población la que demanda. Por otro lado, tenemos una acción más proactiva, en la que es la población la que se dedica directamente a hacer trampeo, retirada de nidos, y lo pueden hacer de varias formas. El trampeo puede ser casero, está muy popularizado, como ya sabéis, el hacer trampas caseras, hay incluso vídeos en YouTube que nos enseñan cómo hacerlas, pero también hay trampas comerciales ya. Y por otro lado, algo que está desaconsejado para un civil por el riesgo intrínseco es la retirada de los nidos y aún así podemos detectarlo. Es de riesgo porque es una especie que hay mucha población, muchos individuos en un mismo nido y si se producen muchas picaduras a la vez podemos llegar incluso a reacciones alérgicas graves y en el peor de los casos incluso a casos de shock anafiláctico que pueden llegar a ser letales. Por lo tanto, estas son las dos formas que tiene la población de interactuar con la especie y en ambos casos, aunque sea delegando la administración o sea ellos los que toman la acción, es la población la protagonista, por así decirlo. Por lo tanto, iniciamos este estudio en el Ayuntamiento de Oleiros. Como veis, es una población con una densidad repartida de forma desigual y podemos ver en las zonas donde está la población más concentrada es precisamente donde va a haber más demanda a las administraciones, porque lógicamente va a haber más avistamientos. En las poblaciones más despobladas, pues la velutina podría, por así decirlo, campar un poco más a sus anchas. El estudio empezó haciendo, bueno, aparte de una investigación previa, parte del estudio consistió en desplazarnos a este evento que es en ese ayuntamiento, a Feira do Mel. Es un evento apicultor donde los apicultores van a vender su producto, pero no es un evento exclusivamente sobre miel y en torno a las abejas, sino que también es un evento de festividad local donde hay música, talleres, eventos gastronómicos. Por lo tanto, allí se junta población muy variada y es donde hicimos nuestra encuesta. En ella conseguimos unas 173 encuestas y en esta presentación yo quiero hablar de 4 puntos principales que nos parecieron de interés. El primero es ver cuán implicada está la población en esa gestión.
La participación activa en las actividades de control que os decía, de retirada de nidos, de poner trampeo. Un punto muy interesante es la percepción que tiene la población sobre el conocimiento que tiene de la especie, ya que ellos son un poco protagonistas en esa gestión, pues cuánto sabe la población o cuánto cree que sabe. Y el último punto es la opinión que tienen sobre la gestión de la administración, en la que delegan muchas veces. El primer punto ya nos da un resultado interesante en esa población, y es que vemos que hay como una conciencia generalizada, más de, bueno, casi un 70% llamarían a los servicios de emergencia, al 112, cuando ven un nido. Hay una conciencia general de eso, de que hay que avisar para que se retire. Hay otra opción minoritaria, que sería la de llamar cuando se ve a una avispa. Esto estaría, bueno, entorpecería un poco la gestión, ya que no podemos hacer mucho cuando se avista solo un individuo. Es muy difícil seguirlo hasta el nido y poder tomar acciones de control. Por lo tanto, vemos que hay una conciencia generalizada de llamar cuando se ve un nido y no tanto cuando es una avispa sola, aunque también existe. El segundo punto de interés en esta encuesta era observar, pues, si la población, cuánto se involucra en esas acciones de control. El 63,4 no ha participado, no ha puesto ni trampas, ni ha retirado nidos o incluso no ha llamado. El 95,6, pues la mayoría ya veis que es porque no han tenido oportunidad, o no han visto un nido o no han sabido qué hacer, entonces no han hecho absolutamente nada. Otros factores pueden ser que les dé igual o que les dé miedo tomar esas acciones por los riesgos sanitarios que conlleva acercarse a los nidos. Pero sí tenemos un 36,6 que se ha atrevido a retirar nidos. El 42% lo ha hecho eso, retirando nidos, y el 63,5 ha hecho trampeo de esas personas. La motivación principal es la gestión de la invasión. Mucha parte de la población quiere detener el avance y hay algunos que incluso piensan que lo pueden eliminar, que podemos eliminar la especie del territorio. Subrayo ese 33,3 de las raciones económicas porque me parece importante para entender que en nuestra muestra hay apicultores y su negocio depende directamente de cómo avance la invasión de velutina, ya que depreda a las abejas. El punto 3, que es uno de los que a mí más me gusta, porque creo que como científicos y divulgadores nos debería parecer de interés esto, es que el 55,4 considera que están bien informados. Y los medios de donde obtienen esa información son prioritariamente la televisión, las redes sociales y la prensa. También podríamos hacer una lectura un poco más allá y ver que probablemente en la televisión también sea prensa de noticias, en las redes sociales puede ser también prensa digital, es decir, la prensa en sí tiene mucho peso en la información que recibe la población. Por el otro lado, tenemos el 44,6 que ellos creen que no, que esa información que reciben no es suficiente. Sin embargo, las fuentes son las mismas. Aumenta un poco el porcentaje de personas que reciben la información de la televisión, pero no es significativo. Es decir, la mayoría de los medios de información son los mismos de los que consideran estar bien informados. Ante estos datos, creo que es conveniente eliminar el factor de la percepción de lo que saben, porque ahí hay muchos factores subjetivos de cada individuo, pero sí que podemos extraer el dato de que la principal fuente de información donde se está hablando de velutina es en la televisión, redes sociales y prensa. Después está el último punto y es qué opina la gente, ya que es la que tiene tanto poder en la gestión, de lo que están haciendo las administraciones, de cuánto confían en esa gestión. Un 40% dice que necesitamos mejoras organizativas. Hay también demanda de más recursos y este 23,9 demanda más investigación. Aquí quiero subrayar que esta pregunta era de opción, o sea, no había unas opciones marcadas, era de respuesta libre. Entonces recopilamos las opciones que demandaban los mismos conceptos. Y es interesante que un 23,9 demande más investigación, demande que la comunidad científica sepa más sobre la velutina y no solo eso, sino que lo traslade. Es decir, que comuniquemos desde las administraciones qué es lo que se sabe de la velutina y toda esa información. Y por último, hay un 21% que no contesta porque no sabe lo que está haciendo la administración, entonces no tienen demanda al respecto. Por lo tanto, con todo esto podemos concluir que en la gestión de la avispa asiática va a ser muy importante la formación que tenga la población, porque puede condicionar qué efectividad van a tener los programas de control. La formación, si se hace adecuadamente, podría facilitar una gestión más eficiente. Y yo creo que para hacer esa formación de forma adecuada es importante atender esas fuentes principales de información una vez que se han detectado, para intentar reducir el impacto de la desinformación, de, bueno, pues como veis aquí, creencias irracionales que pueda tener la población con respecto a la velutina, a cómo se gestiona, y esto podría afectar luego a sus prácticas, ya que, como digo, lo más importante que podemos extraer de este estudio es que la población va a ser un agente principal en la gestión de la invasión.
Con esto ya acabo la presentación. Bueno, obrigada, muchísimas gracias por escucharme. Os dejo ahí mi mail también, por si alguien me quiere contactar, pero aún así, como nos subrayaron antes, tenemos ahora un espacio de preguntas, si no me equivoco. E perfeito! A Tamara cumpriu o tempo e fez a parte das perguntas. Agora só faltam as perguntas. Obrigada, Tamara. Ok, e temos já aqui umas perguntas. Vou começar pela que eu vejo primeiro, da Helena Ceia, que pergunta se as armadilhas caseiras que usam, ou mesmo as armadilhas comerciais, não capturam também as espécies nativas, autóctones. E se têm noção qual é a percentagem de vespa velutina relacionado com as outras espécies capturadas? Bueno, lo que sí que sabemos es que sí que hay captación de individuos que no son vespa velutina. De hecho, eso es uno de los problemas de las trampas y el trampeo por parte de la población, que puede no ser selectivo y ser perjudicial para la biodiversidad. Eso es un punto importante. El dato del porcentaje de velutina ahora mismo yo lo desconozco, pero sí que me parece un factor interesante a tener en cuenta y parte de esa información que tiene que llegar a la población sobre cómo hacer una gestión adecuada. Ok, graças. E temos agora aqui outra. Isto deslizou. O Félix Torres pergunta: ¿qué hacer con la desinformación? Porque, sobretudo em zonas a las que não chega a vespa, não ocorrem expertos, especialistas? Não me compreendestes? Podes ler a pergunta aqui no chat. Aquí está, sí. Bueno, entendemos que hay un concepto importante en divulgación y es entender que el hecho de que la población tenga un conocimiento no se traduce en que vaya a usar bien esa información o que vaya a tomar la decisión más adecuada. Cuando hacemos divulgación entendemos que lo hacemos para dar a la gente la libertad de tomar decisiones informadas, pero sí que considero que cuanto mejor esté hecho esa información de la forma más rigurosa va a tener un efecto más positivo, sobre todo en un aspecto como este que implica riesgos sanitarios. Entonces yo creo que la gente, si entiende de verdad cómo es una gestión más adecuada y va a minimizar más sus riesgos, sí que pueden implicarse más en una gestión correcta. De hecho, las labores que estamos viendo ahora mismo de tratar de controlar la invasión van en favor de eso, de lo que piensan que es lo mejor para ellos. Cuando llaman por ver una avispa, lo hacen desde el pánico, desde pensar que es algo positivo. Por lo tanto, creo que el interés principal de la población está en salvaguardar su salud y la de sus seres queridos. Por lo tanto, creo que con una información adecuada pueden llevar a cabo buenas acciones. Graças, Tamara. E temos aqui mais uma pergunta do Arthur, que pergunta: a nível nacional, não sentes que há déficit de colaboração entre o governo e a população que leva a uma subvalorização do território já afetado? Ou seja, contam que está menos porque o governo y la población no comunican. Bueno, a nivel nacional, claro, como la invasión de la avispa asiática en España tiene distinto impacto por regiones, la implicación nacional sí que está desalineada con la implicación de algunas localidades como esta que es de Oleiros, donde hay mucha implicación por parte del ayuntamiento en tratar de frenar la invasión. También hay problemas a la hora de gestionar quién se encarga de la retirada de los nidos, si es una empresa externa, si es el propio ayuntamiento, si son las delegaciones locales. Por lo tanto, ahí sí que deberíamos hacer hincapié en una demanda, que es lo que hace la población, de mejoras organizativas, que no quiere decir que no se esté haciendo y no se esté estudiando, pero puede que aún no hemos llegado al punto de que hay una alineación muy, muy eficiente. Gracias, Tamara. E uma última pergunta, ainda temos tempo, Nuno, para uma última. O Roberto pergunta para os particulares, as pessoas, se dão algum tipo de recomendação prática para minimizar as visitas da vespa asiática, por exemplo, nas varandas e nos jardins. Pues la verdad es que yo no sabría cuál es la opción más adecuada. Desde luego, si tenemos nidos y avistamos nidos próximos en temporadas en las que están activos, sí que sería ideal avisar a una autoridad que lo pueda retirar de forma prudente.
que lo pueda retirar de forma segura para los individuos. El trampeo claramente puede tener una acción positiva para minimizar los individuos, sobre todo si se hace en la temporada en la que las reinas empiezan a construir los nidos primarios y secundarios, podríamos interceptar individuos, pero yo creo que tendríamos que optar por las opciones más seguras de coordinar bien la población y las administraciones para que esa gestión de los nidos en la temporada adecuada de retirarlos cerca de las viviendas nos dé un escenario más seguro para la población. Muchas gracias, Tamara. Nada, Vamos vosotros. então avançar para a próxima apresentação e vai ser a Aura Pérez Morim, que está aqui conosco. A Aura vem do Instituto de Produtos Naturais e Agrobiologia, do CSIC, e vai nos falar sobre tamanho populacional e área de forrageio de la termita invasora Reticulifermes flavipes. Ahora sí. Tu vez. A ver. ¿Ven la pantalla completa? Ainda não? ¿Sí? No. Ah, ¿no? No. A ver, un momento. Cancelar. Ainda não? ¿Ahora? No. No. Cuando haces la partida, intenta partillar toda la pantalla. Toda la pantalla, sí. No solo la presentación, partillar Toda. Antes funcionaba. Tranquila, não há problema. Vale. Ok. No pasa nada. Resolve. ¿Ahora? Resolve-se. Ainda não. No. Oh, no. Espera, estás usando o PowerPoint? Sí. Sim. Põe em ecrã todo, completo. Sim. E usa o televisorzinho em baixo e certifica-te que usas o ecrã completo, a pantalla. Sí, toda la pantalla. ¿Sí? Sí, toda la pantalla completa. Ok. Llego a PowerPoint Uhum. y la presentación. Vamos pedir aqui ajuda ao nosso apoio técnico. O que é que a Aura pode estar a fazer mal, Álvaro? Eu penso que ontem surgiu o mesmo problema. Olá, Aquí está a pantalla completa. bom dia. Ela está a fazer a partilha com pantalla completa e não está a aparecer. Deve ser alguma permissão do browser que não está feita. Estás em Google Chrome? Sim. E era isso que... Pronto. Isso demora um bocado. O que eu sugeria era se calhar passar a Áurea à sessão de suporte técnico, ok? Sim, e nós avançamos com o próximo. E avançar, exatamente. Sim. Tranquila, okay? Aura, ok? Está bem? Perdona, antes funcionaba, por eso no sé qué puedo pasar. Sem problema, não passa nada, ok? Ok, gracias. Temos tempo, ok? Tranquila. Ok, Caetano, estás pronto? Ok, então passamos para o Caetano. O Caetano vem das Islas Baleares e da universidade. És colega de Marlesa e vai nos falar sobre ensamblado de pequenos modelos como ferramentas para a gestão de espécies exóticas invasoras e vamos outra vez ouvir falar da Vespa velutina. Ok? Força, Caetano. Obrigado. Buen día, buenos días a todos. Mi nombre es Cayetano Herrera. Soy alumno de doctorado de la Universidad de las Islas Baleares y hoy vengo a presentar uno de los capítulos de mi tesis doctoral que lleva por título Ensamblado de pequeños modelos como herramienta para la gestión de especies exóticas invasoras, enfocándonos en el caso concreto de Vespa velutina en islas mediterráneas. El aumento del transporte y el comercio mundial durante los últimos años han dado lugar a un número sin precedentes de invasiones y al establecimiento de especies invasoras en todo el mundo. En un trabajo publicado recientemente, pronostican un aumento considerable del número de invasiones de cara al 2050 a causa del tráfico marítimo, siendo la zona mediterránea la segunda más afectada. Y la avispa asiática es un claro ejemplo. Es una especie que se introdujo accidentalmente en Europa desde Asia, detectándose por primera vez en el suroeste de Francia en 2004, desde donde se extendió rápidamente a los países europeos cercanos. El principal impacto de la avispa asiática es la depredación de abejas de la miel, así como de otros polinizadores e insectos importantes, que en el caso de Mallorca se detectó un individuo de esta especie en 2015, como ha explicado bien la doctora Marleza, siendo el primer caso de esta avispa invasora en una isla mediterránea.
Esta invasión podría ser devastadora para los ecosistemas insulares, considerando la situación de las poblaciones de abejas, la fragilidad del ecosistema y el impacto en insectos endémicos. Y es que anticipar la posible distribución de una especie invasora es esencial para la prevención, la detección temprana y el control. Aquí es donde entran en juego los modelos de nicho ecológico. Estos modelos asocian las presencias de especies y condiciones ambientales para estimar la idoneidad del hábitat y la potencial distribución geográfica. La precisión de estos modelos aumenta con el tamaño de la muestra, ya que cuantas más presencias hay disponibles, mejor se describe el nicho de la especie. Este justo es uno de los principales inconvenientes de la aplicación de estos modelos para invasoras de reciente llegada, pues las presencias observadas pueden ser escasas, lo que conduce a un sobreajuste o sobrepredicción del modelo, restringiendo su aplicabilidad. No obstante, el ensamblado de modelos simples bivariados ha surgido como una estrategia novedosa y robusta para predecir la distribución de especies con pocas presencias. Por ello, el objetivo de este trabajo es identificar los factores ecológicos que determinan la presencia de Vespa velutina y predecir áreas idóneas de invasión en condiciones de islas mediterráneas. Para ello, recopilamos la distribución de todos los nidos en Mallorca para calibrar modelos simples bivariados. Además, transferimos nuestros modelos calibrados a otras islas mediterráneas aún libres de Vespa velutina para identificar áreas susceptibles de ser colonizadas. Para calibrar los modelos se emplearon 30 presencias de Vespa velutina obtenidas de un trabajo de campo intensivo, como ha explicado la doctora Marleza, y un background del área de Mallorca no invadida. Para los factores ecológicos se creó una base de datos con 41 potenciales factores a los que se le aplicó un análisis de correlación y posterior BIF. Finalmente, 8 variables no correlacionadas fueron seleccionadas, en las que encontramos usos del suelo, isotermalidad, continentalidad, estacionalidad de la precipitación, la pendiente, la precipitación del trimestre más caluroso, la huella humana y la precipitación del trimestre más frío. Teniendo en cuenta nuestra base de datos, se generaron modelos simples bivariados que combinan los 8 predictores en grupos de 2. Cada modelo pequeño se calibró 100 veces con 2/3 de los datos mediante 10 técnicas de modelaje y se evaluó con el tercio no utilizado para calibrar el modelo. AUC, SOMESD, BOIS y TSS se emplearon como parámetros de calidad de dichos modelos. Finalmente, los modelos con una AUC menor a 0,5 no fueron incluidos en el ensamblado final. Para el modelo en el espacio ecológico se calcularon las curvas de respuesta para cada factor, donde se representa cómo fluctúa la idoneidad del hábitat a lo largo del gradiente del factor. A su vez, y con el fin de medir el nicho ecológico ocupado por Vespa velutina, el mismo conjunto de datos empleado para calibrar los modelos fueron sometidos a un PCA. Este PCA final se trazó con elipses y boxplots marginales que representan nichos ofrecidos y ocupados. Finalmente, en el modelo de espacio geográfico, exploramos la idoneidad potencial de Vespa velutina en las islas más grandes del Mediterráneo, proyectando nuestros modelos calibrados en Mallorca con los mismos factores ecológicos de cada isla. En general, obtuvimos valores altos de los parámetros de evaluación para todas las técnicas empleadas, reflejadas en el eje X de la figura. Asimismo, el modelo ensamblado final, reflejado en las letras E, F, obtuvo valores elevados, indicándonos una correcta calibración y predicción de los modelos. En general, una gran parte de la isla parece poco idónea para Vespa velutina, en concordancia con estudios previos que reportan la baja idoneidad de ambientes mediterráneos. No obstante, nuestro modelo demuestra que existen áreas adecuadas para su establecimiento. Por ejemplo, el modelo desarrollado para la península ibérica y Baleares, basado en Villemont, muestra valores de idoneidad similares con el norte de la península ibérica, donde esta especie ha logrado expandirse y establecerse. Asimismo, el modelo de Robinet concluye que Vespa velutina sería capaz de establecerse en la isla de Mallorca. Este avispón y otras plagas invasoras se trasladan principalmente mediante transporte marítimo. De hecho, en la zona idónea se encuentra el puerto de Sóller, con conexiones comerciales con la península ibérica y Francia, ambas zonas invadidas por Vespa velutina. Asimismo, la literatura cita la invasión de la hormiga argentina, Linepitema humile, en Baleares por este mismo puerto. Entre los factores ambientales utilizados en este estudio, nuestros resultados muestran el amplio uso del suelo por Vespa velutina, corroborando la alta capacidad de adaptación para construir sus nidos en muchas áreas mediterráneas diferentes, como bosques, matorrales o incluso tierras de cultivo. Además, la relación entre la huella humana y los valores de idoneidad sugiere que los hábitats alterados y la dispersión mediada por humanos benefician a esta especie,
como se ha informado en estudios anteriores con especies similares. Por otro lado, la pendiente resultó muy útil para desarrollar modelos ecológicos a escala local, ya que afecta las condiciones en el microclima de un organismo. Además, instalar sus nidos en pendientes más pronunciadas proporciona una mayor protección contra posibles depredadores y competidores y dificulta la aplicación, por ende, de medidas de control. Por otro lado, altos valores de precipitación en verano podrían limitar su actividad de depredación, mientras que las bajas tasas de precipitación durante el trimestre más frío favorecen la propagación de Vespa velutina en comparación con otras áreas continentales donde esta especie se ha establecido con éxito. Finalmente, las curvas de respuesta muestran valores mínimos en términos de variables estacionales, como es, por ejemplo, la estacionalidad de la precipitación y la isotermalidad, y un rango reducido de continentalidad, apuntando a una preferencia por ambientes estables. Futuros estudios deberían incluir datos de densidad de colmenas como importante recurso alimenticio, así como el tráfico de mercancías como medio de dispersión. El PCA reveló un eje significativo en variación ambiental que define el espacio ecológico adecuado para el establecimiento de Vespa velutina. En la imagen se observa que desde 2015 hasta 2017 el nicho ecológico de Vespa ha ido cambiando, reflejado en los colores verde, azul y lila respectivamente, y alejándose del nicho ecológico predominante que ofrece el resto de la isla, reflejado en color rojo. Este cambio de nicho ocurre a lo largo del primer eje, donde está asociado con la pendiente de la topografía y el gradiente de isotermalidad. Apoyando esta idea, Vespa velutina podría extenderse y establecerse en áreas específicas bajo condiciones mediterráneas. Otro punto importante es el enfoque de utilizar estos modelos de nicho para predecir la propagación de posibles invasores a nuevas áreas. En nuestro caso, nuestros resultados muestran que otras islas podrían ser potencialmente aptas para el establecimiento y propagación de Vespa velutina, zonas donde esta especie aún no se ha detectado. De hecho, Robinet exploró la dispersión mediada por humanos de Vespa velutina y concluyó que las islas mediterráneas no podrían ser colonizadas naturalmente. Esta especie invasora podría llegar a las islas mediante una introducción accidental por humanos. Aunque la probabilidad calculada de introducción en las islas del Mediterráneo es relativamente baja en este estudio, finalmente esta invasora llegó a la isla. Por lo que estas extrapolaciones son una información valiosa para científicos y gestores sobre las áreas en las que otras islas mediterráneas podrían ser invadidas y llevar a cabo un monitoreo a largo plazo de los puertos y áreas cercanas para una detección temprana de esta especie invasora. Asimismo, numerosos... Era só para avisar que já passaste os 8 minutos, ¿ok? No sé si ya estás a terminar. Acabo. Asimismo, numerosos estudios han confirmado que la colaboración ciudadana en los programas de control es fundamental para el mejor manejo de las especies invasoras. Finalmente, agradecer a todo el Servei de Protecció d'Espècies i de Medi Ambient de la Govern de les Illes Balears, COFIP, apicultores y todos los ciudadanos por apoyarnos en este estudio. Finalmente, este estudio ha sido gracias a una beca de FBI de la Conselleria d'Innovació del Govern de les Illes Balears. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Caetano. Estás perfeito no tempo. Obrigada por um estudo tão interessante. E vamos ver que perguntas temos aqui. Nuno, fazes tuas perguntas em espanhol para eu não me envergonhar? Ok, pode ser. Temos uma pergunta do Jaime. Ok, la primera cuestión es, ¿cómo se incluye el contagio espacial en los modelos? Bueno, en este tipo de modelos se suele tener en cuenta un buffer de dispersión, ¿no?, de esta especie, pues es importante a la hora de... Disculpen, ¿pueden tirar la partilla de pantalla, por favor? Ah, perdón. Puedes estar ahora. Y entonces, para saber normalmente por qué ha seleccionado esa zona en concreto y no cualquiera que está a su disposición. En nuestro caso concreto, no hemos incluido un buffer espacial porque datos de Francia determinan que la máxima dispersión de esta especie es cerca de 70 kilómetros, con lo cual, desde el punto de inicio de Mallorca en 2015, llegaría a abarcar toda la zona de la isla para hacer los nidos. No obstante, sí que es cierto que se pueden hacer buffers espaciales para todo hacer este muestreo de background para calibrar los modelos. Gracias. Y no tenemos cuestiones aquí, más yo tengo una cuestión. Sí, es que tú has vaciado tu modelo en los datos cogidos en la isla, ¿correcto? Sí, ¿no te parece que puedes tener un problema aquí porque estabas activamente destruyendo los nidos y no verificaste la dispersión natural de la avispa porque estabas
combatiendo y quitando los nidos. ¿No parece que eso puede influenciar tus datos y tus conclusiones? Bueno, al final, claro, el objetivo principal de este trabajo de Velutina era la erradicación, siempre y cuando aprovechando todos los datos posibles obtenidos del trabajo de campo para hacer todo este trabajo. En nuestro caso sí que es cierto que el objetivo principal era la destrucción, pero al final se obtuvieron 30 puntos de presencia que al final nos han permitido, mediante esta nueva técnica de modelaje, el llegar a determinar cuál sería el nicho idóneo de la especie. Sí que es cierto que una invasora siempre presenta un nicho cambiante, ¿no? Al final, cuanto más tiempo dejas que pase, seguramente el nicho ecológico calibrado con datos de Francia sea muy diferente al nuestro calibrado, por ejemplo, con zonas de Mediterráneo o incluso del norte de la península ibérica, precisamente por este cambio del nicho. No obstante, evidentemente, sí que habríamos podido obtener muchos más datos en el caso de esta especie. Por ejemplo, un nuevo objetivo que tenemos es intentar incluir este nuevo nido que se ha detectado en 2021 a estos modelos para poder ampliar el conocimiento del nicho de la especie en esta isla. Okay. ¿Tienes otra cuestión de Jaime? Que es si el modelo solo incluye los nidos. Sí. Barajamos la posibilidad de incluir datos de trampeo, no obstante, al final el trampeo llega a ser como una captura, entre comillas, accidental. No es la zona que ambientalmente idónea que la especie ha escogido para su establecimiento, que al final nuestro objetivo es la detección de los nidos y no, por ejemplo, qué zonas poner trampeo. Por ello, al final, el resultado de estos modelos son zonas potencialmente de dispersión e instalar estos nidos, a su vez, de poder instalar este tipo de trampas. Ok. Só mais uma questão da minha parte. Desculpa, que eu gosto deste assunto. Né? Para eu depois te gostar, vá. Pronto, rapidinho. Mira, ¿has hecho algún tipo de validación de tu modelo con los datos reales? Sí. Okay. Sí, perdón. Claro, normalmente si utilizamos toda nuestra base de datos para calibrar el modelo, nos quedamos sin datos reales, como tú comentas, para la validación de estos mismos modelos. Por ello, en cada combinación de estos factores y cada método de ensamblaje se utilizaba una parte de nuestro base de datos real para calibrarlo y el otro restante que no ha conocido este modelo se utilizaba para evaluarlo. Y así en todas las posibles calibraciones y evaluaciones que se han ido haciendo de todas las combinaciones de factores, todas las técnicas empleadas y cada réplica de uno de ellos. Ok. Muchas gracias, Caetano. Muchas gracias. Vamos à próxima. Obrigado. Ok, e agora já temos a Aura de volta, creio que com tudo preparado. E então vamos lá, eu já tinha apresentado a Aura e vai falar-nos de térmitas invasoras. Força, Aura. A ver si funciona. Vai funcionar. Perfecto, ya está a funcionar. Oh, bien, vale. Bueno, pues buenos días, buen día. Bueno, nuestro grupo se encarga principalmente de la investigación de esta termita invasora, Reticulitermes flavipes, para dar apoyo y conocimiento para la posible erradicación en la isla de Tenerife. Tenemos varias líneas de investigación, hemos desarrollado, una de ellas es este estudio poblacional. Pero primero que nada, una pequeña introducción para conocer un poco más esta especie. Reticulitermes flavipes pertenece a familia Rhinotermitidae y es subterránea, por lo que los nidos se van a encontrar en el suelo y van a crear galerías para desplazarse. Será por este medio por el que va a atacar cualquier material compuesto por celulosa, afectando tanto edificaciones como cultivos y plantas autóctonas, por lo que el medio natural puede verse afectado. Es importante resaltar que esta especie es mucho más dañina que las especies subterráneas nativas de la península ibérica. Esta especie posee una serie de características que la vuelve bastante problemática, como su rápida tasa de reproducción, tanto por reproductores primarios como por reproductores secundarios y terciarios, o también llamados neoténicos. Ambos tipos de reproducción son exitosas, pero con la formación de neoténicos se produce una mayor cantidad de reproductores y por lo tanto se considera que esta vía es más rápida y eficaz, pues en un corto periodo de tiempo los neoténicos pueden formar una nueva colonia en cualquier momento del año, mientras que los reproductores primarios solo pueden formar una colonia después del enjambrazón, que solo ocurre
en una etapa del año. Estas colonias son extensas y poseen un gran número de individuos que van de miles al millón y soportan un amplio rango de temperaturas de 3,4 a 34,6 grados en el suelo. Esto le va a permitir poder adaptarse a las condiciones climáticas de muchos lugares y también le va a aportar un fuerte carácter invasor, por lo que se considera una de las especies de termitas más dañinas del mundo. Además de estas características, hay que añadir que tiene un comportamiento de forrajeo diferente en zonas donde está nativa y donde es invasora, pues donde en su área nativa las colonias son pequeñas y están separadas, como pueden ver en la imagen en los círculos más oscuros. Cuando esta especie se introduce, estas colonias son más grandes ya que existe una fusión. Los individuos de las distintas colonias cooperan y forman supercolonias, lo que va a agravar aún más su carácter invasor. Pues bien, en Tenerife se detectó por primera vez en 2009 en la zona noroeste de la isla. Actualmente existen 3 focos activos y bueno, este presente estudio se centró en el foco principal. Para llevar a cabo todo este procedimiento se eligieron 3 localidades que debían cumplir 3 requisitos. La presencia de termitas, importante, que estuviera alejada de la zona de tratamiento y que nos dieran permisos, ya que muchas de estas áreas son zonas privadas. En la localidad A conseguimos el tamaño poblacional y la extensión de la colonia. En la localidad B, por ahora, solo sabemos el tamaño poblacional y en la localidad C se encuentra totalmente en proceso. Pues bien, el objetivo principal de este tamaño poblacional es calcular el número de individuos de las colonias de Flavipes presentes en Tenerife, utilizando el método de captura, marcaje y recaptura. Para ello se instalaron 9 estaciones de monitoreo en el suelo formando una cuadrícula. Estas estaciones son de plástico y en la base tienen agujeros para permitir la entrada de las termitas y en el interior colocamos un taco de madera como atrayente. Para ver si está la presencia de termitas o no, nos fijamos en las ranuras de este taco de madera. Si están cubiertas de barro y podemos también ver algún canal de progresión, significa que las termitas han detectado esta estación. Sin embargo, si las ranuras están sin barro y descubiertas, las termitas no han detectado esta estación. Una vez se ha detectado la presencia de termitas, se añade cartón corrugado sobre el taco de madera, ya que este es más atractivo y nos va a permitir coger muestras en el campo. A los 7 días se sustituye el cartón y se lleva al laboratorio para estimar el número de individuos que se han capturado. Para ello primero se trilla el cartón, se separa las distintas castas y se calcula el número de individuos de cada casta. Si la captura es pequeña se puede contar manualmente, pero si es muy grande, como el caso de la foto, este cálculo se hace por medio del pesaje. Se seleccionan 3 grupos de 50 individuos, se hace la media, se pesa el total y con una simple regla de 3 obtenemos el número de termitas capturadas. Estas se van a mantener en el laboratorio en placas de Petri con un papel de filtro con el tinte, que sería rojo neutro 1% o azul Nilo 0,25. Una vez tenemos una cantidad considerable de termitas en el laboratorio y están bien marcadas, se procede a la suelta de estas termitas. Primero se calcula con el mismo procedimiento de pesaje cuántos individuos vamos a liberar, ya que durante el tiempo puede haber ocasionado muerte. Y se liberan en el mismo punto de recogida. Luego, a los 6 días, se vuelve a recuperar, a recapturar y se cuenta el número de termitas marcadas y no marcadas. A partir de este momento, se vuelve a repetir todo el procedimiento 3 veces, por lo que en total se realiza una triple captura-recaptura. Una vez obtenemos todo el número de individuos marcados y no marcados, se estima la población utilizando índices. Hemos utilizado el índice de Lincoln, que emplea solo un ciclo de captura-recaptura, y los índices de las medias ponderadas utilizan los 3 ciclos. Por lo tanto, se considera este un índice más robusto. Y estos utilizan el número de termitas que hemos liberado, el número de termitas totales que hemos capturado y de estas cuántas hemos recapturado marcadas. Bueno, una vez se conoce el tamaño poblacional, se procede a la segunda parte del estudio, que sería conocer la superficie que ocupa la colonia. Para ello se marca directamente en el campo por medio de unos marcadores que se ponen dentro de las estaciones de monitoreo previamente instaladas, donde ha habido actividad de termitas.
En este punto es muy importante la revisión semanal para ver la cantidad de marcador que existe, ya que si hay alta actividad, hay mucho consumo y si se come todo el marcador y no es reemplazado, se puede perder el contacto en esa zona. En este caso, las termitas van a alimentarse de ese marcador y se van a desplazar por el territorio. Dentro de un tiempo, nosotros nos encargaremos de buscar alrededor de esa zona esas termitas rojas. Puede ser por plantas, madera, rompiendo madera, o puede ser también por medio de estacas que han sido previamente instaladas. Pues bien, realizando todo este procedimiento, obtenemos los distintos resultados. Para el tamaño poblacional, hemos visto que en la localidad A obtuvimos, en la colonia se cuenta con 1.700.000 individuos. La media de individuos que hay por colonias se dice que es de 1 millón, por lo tanto consideramos que esta supera la media. Mientras que en la localidad B obtuvimos, en la colonia tiene 110.000 individuos. Esto podría significar que la colonia es aún más joven y se encuentra en modo de expansión. En cuanto a la extensión de la colonia en la localidad A, después de esta búsqueda de termitas rojas, obtuvimos que el área de forrajeo es de 42.600 metros cuadrados. Para que se hagan una pequeña idea, equivale a 8 campos de fútbol. Y la distancia máxima entre los puntos más alejados es de casi 400 metros. Pues con estos resultados hemos descrito la segunda colonia más extensa para esta especie, ya que la primera que se ha descrito fue por Dronet y colaboradores en Francia, de 90.000 metros cuadrados teóricos, ya que no se empleó el mismo procedimiento. Por lo tanto, con estos resultados obtenidos, concluimos que se confirma la existencia de colonias grandes y extensas de flavipes en Tenerife y podemos ver que posee un comportamiento similar a las colonias que están presentes en lugares donde se comporta como invasora. Además, hay que añadir que las condiciones climáticas de Canarias son muy favorables para esta especie, por lo que le va a permitir desarrollarse y expandirse prácticamente durante todo el año. Todas estas características conllevan a una mayor complejidad a la hora de combatir esta especie invasora y todos los resultados obtenidos en este estudio son muy importantes para optimizar el futuro tratamiento de la colonia, ya que podremos saber el número de cebos y su disposición para la erradicación exitosa. Y bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias a todas las instituciones por apoyar este proyecto. Muchas gracias, Aura. Estiveste muito bem. Temos aqui uma pergunta do John. Conhecem-se as causas para haver as supercolónias nas zonas de invasão? Sí, básicamente cuando son invasoras, al llegar en un sitio en el que no existen, porque en Canarias no existen termitas subterráneas, hay un nicho vacío. Por lo tanto, no existen barreras que les impidan crecer. Por lo tanto, aquí hay recursos de sobra, va a ser explosivo. Por lo tanto, ese es el principal motivo, no tiene ningún tipo de barrera que le permita avanzar. Por lo tanto... Não há barreira biológica, não é? Exato. E eu estava a pensar, tu referiste que várias colónias estão em terrenos privados. Sim. As pessoas estão conscientes da presença das colónias? E o que é que acham? Sí, algunas sí que, la gran mayoría sí que son conscientes de que tienen la termita y otras sí que no son tan conscientes o lo ven como, bueno, le pongo este químico y ya está. Y tampoco es plan, al ser una termita subterránea hay que tratarla de una manera diferente a las termitas de la madera normal. Por lo tanto, la información tiene que ser muy clara y hay que hacer una divulgación muy importante en la sociedad. A Sónia Duarte pergunta se há possibilidade de tratamento tendo colónias tão extensas. Sí que hay posibilidad. Incluso actualmente el área estimada de tratamiento creo que era entre 200.000 y 300.000 metros cuadrados que están ahora mismo tratados. Entonces, hay probabilidad, pero el problema es que es muy costoso, no solo ya a nivel esfuerzo, sino a nivel económico. Por lo tanto, por eso la importancia de este estudio
de poder conocer bien cómo funciona, dónde se distribuye para optimizar lo máximo posible este tratamiento y saber que donde se coloca el sebo sí que se va a erradicar la colonia. Porque si ya que cuesta tanto empezamos a poner sebo por todos lados, tal, pues hay pérdidas, no es tan efectivo. Sí, sim. Muitas graças, Aura. Ok. E acho que não temos mais nenhuma questão, portanto, vamos passar à nossa apresentação seguinte. Temos connosco a Kátia, que já estou a vê-la ali preparada. A Kátia vem do RAIZ, do Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, e vem-nos falar de uma espécie diferente. Vem-nos falar da anagónia, da biologia da anagónia, que é Lasiophthalma, que é um díptero, e que é usado como controle biológico do Gonipterus, que é uma praga do eucalipto, não é? Força, Kátia. Podes partilhar e boa sorte. Obrigada. Não sei se já conseguem ver a apresentação. Está perfeito. Ok, obrigada. Então, bom dia a todos. Desde já, obrigada, Hélia, pela apresentação. O meu nome é, então, Kátia Martins e venho-vos apresentar um trabalho sobre os estudos da biologia de um novo parasitoide, que é a Anagonia lasiophthalma, como um possível agente para o controle biológico de Nycticus platensis. Para vos fazer um pequeno enquadramento, o eucalipto é, então, uma árvore exótica que é originária da Austrália e que tem vindo a ser amplamente utilizada em plantações florestais em todo o mundo, tendo sido introduzida em Portugal no século XIX. Na Europa, os eucaliptos são principalmente cultivados na Península Ibérica, ocupando cerca de 1,5 milhão de hectares do território. Das mais das 700 espécies de eucaliptos que existem, o Eucalyptus globulus é aquele que é mais plantado e explorado comercialmente em ambos os países devido à sua qualidade da madeira para a pasta e para o papel. Tal como acontece com outras espécies exóticas, também o eucalipto beneficiou inicialmente da ausência dos seus inimigos naturais, que posteriormente acabaram por chegar às regiões onde eles estavam introduzidos e acabaram por provocar perdas e danos consideráveis. Uma das principais pragas e aquela que é economicamente mais importante é então o orgulho do eucalipto, o Gonipterus platensis, que devido aos danos que provoca na desfolha das árvores, causa perdas de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de madeira por ano. De entre todos os métodos de controle biológico, de todo o controle que é utilizado para esta praga, o controle biológico utilizando o Anaphrys nitens, que é um parasitoide oófago, é aquele que é mais utilizado, principalmente devido à sua relação custo-benefício. No entanto, e embora a sua eficácia, ele não tem uma lacuna, principalmente no que respeita às zonas de altitude. Assim, para tentarmos comatar esta falha, temos vindo a estudar outros inimigos naturais que possam complementar a ação deste parasitoide. Assim, após os programas de controle biológico com os ANAVs, o nosso foco alterou para o parasitoides larvares, uma vez que este estado da vida do orgulho do eucalipto encontra-se atualmente livre de inimigos naturais. Em 2018, foram então importadas cerca de 3.500 larvas de diferentes espécies de gonípteros para os laboratórios da proteção florestal aqui do RAIZ, das quais emergiram 3 diferentes parasitoides larvares, o Entedon magnificus, uma espécie de Oxycervus e uma espécie de Anagonia, que foi posteriormente identificada como sendo Lasiophthalma. Como o objetivo seria iniciar um programa de controle biológico, embora tivéssemos feito vários esforços para estabelecer populações dos parasitóides larvares em laboratórios, apenas conseguimos que se estabelecesse a população da Anagonia. E assim, como queríamos iniciar um programa de controle biológico com a Anagonia lasiophthalma e não conhecendo muito sobre esta espécie nem sobre a sua estratégia reprodutiva, vimos a necessidade de começar a estudar a sua biologia. Foi então que se começaram a pôr as questões: qual seria o seu ciclo de vida, se ela precisa de ser acasalada, qual o tempo de acasalamento, a longevidade, a fecundidade, etc. E então fomos dar resposta a essas questões que foram surgindo. Inicialmente começamos por nos perguntar qual seria a espécie com que estávamos a trabalhar. Para isso, fizemos, com a ajuda de especialistas, a comparação dos espécimes que tínhamos em quarentena e que temos em quarentena aqui em Portugal com o holótipo do grupo que se encontra na ANIC, que é a Coleção Nacional de Insetos Australianos,
e essa comparação deu-nos com um elevado grau de certeza que se trataria da espécie Anagonia lasiophthalma. Relativamente aos estudos da biologia em si, foram realizados a 20 graus, com uma umidade relativa de 60% e um fotoperíodo de 14 horas dia, 10 horas de noite. Através do acompanhamento dos acasalamentos e posterior geração, conseguimos perceber que as fêmeas acasalam prontamente após o nascimento, cerca de 48 horas, e inicia o parasitismo aproximadamente uma semana depois. Esses dados são visíveis aqui no gráfico, em que vemos a idade da fêmea em comparação com o número de acasalamentos, e conseguimos perceber que os acasalamentos acontecem logo no início da vida. Conseguimos também perceber que o tempo de desenvolvimento do ovo a adulto é de cerca de 32 dias. Assim, e como vos apresento aqui neste esquema, é possível conseguimos perceber qual o ciclo de vida. Ou seja, desde que o adulto nasce até que acasala são então aproximadamente as 48 horas, desde o acasalamento até o início do parasitismo, aproximadamente uma semana, assim que a larva de gonitos se encontra parasitada, até que se é possível a visualização de uma pupa da Anagonia, são mais ou menos 14 dias, e desde que temos a pupa até que volta a nascer o adulto e terminando assim o ciclo, são cerca de mais de 8 dias. Assim, o ciclo de vida completo deste novo parasitoide será à volta de 42 dias. Fizemos também dissecações abdominais de fêmeas, quer de fêmeas virgens, quer de fêmeas acasaladas. Isto permitiu-nos perceber o quê? Primeiro, fêmeas virgens, embora tenham ovos nos seus ovários, não estando acasaladas, não são capazes de... os seus ovos não descem no oviduto e, portanto, não são capazes de produzir geração seguinte. Relativamente às fêmeas acasaladas, conseguimos perceber primeiro que a espécie é ovolarvípara, ou seja, após a copulação, os ovos são incubados no oviduto e apenas quando estão prestes a eclodir é que são inseridos nas larvas dos gonípteros através de um ovipositor curvado. Estas imagens que vos apresento, em cima podem ver os ovos embrionados, que se conseguirem ver bem na imagem da esquerda mais escura, conseguem ver a larva do taquinídeo ainda com o corian do ovo. Na imagem em baixo, a da esquerda, representa então uma fêmea virgem, em que é possível vermos os ovos nos ovários e o oviduto distendido, completamente vazio, e as restantes 3 imagens são fêmeas acasaladas com diferentes idades de vida, diferentes idades, e com diferentes desenvolvimentos de ovos. Relativamente à fecundidade, o acompanhamento permitiu perceber que cada fêmea parasita em pelo menos 35 larvas, tendo-se observado um máximo de 67 larvas parasitadas por uma única fêmea. Verificamos também que existe um pico na oviposição entre a 2ª e a 5ª semana após o início do parasitismo. Depois de mortas, fomos também dissecar estas fêmeas para tentar perceber qual efetivamente o potencial que esta espécie tem. E vimos que as fêmeas, mesmo depois de parasitarem várias larvas, continham óvulos imaturos ainda nos ovários e dezenas a centenas de ovos em desenvolvimento ou totalmente desenvolvidos num oviduto. No que respeita à longevidade dos adultos desta espécie, esta é maior nas fêmeas do que nos machos e principalmente na ausência de hospedeiros. Isto quer dizer que o facto de haver muito manuseamento nos ensaios pode ajudar o facto de esta longevidade ser maior na ausência do hospedeiro. Assim, em média, as fêmeas apresentam uma longevidade de 71 dias, com um máximo de 114 dias de sobrevivência, enquanto os machos sobrevivem em média entre 62 a 92 dias. Concluindo e com este estudo, o que é que nós conseguimos perceber? Efetivamente, a Anagonia demonstra ser um parasitoide com um elevado potencial para agente de controle biológico do gorgulho do eucalipto. Isto porquê? Primeiro, e muito importante, ataca uma fase do gorgulho do eucalipto para a qual não são conhecidos inimigos naturais em Portugal e, portanto, pode ajudar a colmatar a falha, sendo uma outra fase, pode ajudar a colmatar a falha que existe no já controle biológico feito pelo ANAFES. Outra coisa muito importante é que, como as fêmeas têm uma longevidade grande, superior a 2 meses, é provável que elas sobrevivam no campo mesmo durante os períodos de escassez do hospedeiro. E, mais importante também,
as fêmeas apresentam uma elevada fecundidade. Isto significa que o potencial que elas têm para parasitar as larvas do gorgulho é tão grande que pode ajudar a minimizar em muito os estragos provocados por esta praga no terreno. Para finalizar, temos ainda a decorrer outros estudos com a Anagónia. Um deles, o estudo de comportamento, que é no âmbito do doutoramento da nossa colega Catarina Afonso, em que consiste em perceber o comportamento das fêmeas da Anagónia relativamente às larvas dos gorgulhos do eucalipto, com o superparasitismo, a preferência pelo instar da larva, a experiência das fêmeas, etc. E estão a decorrer também estudos sobre especificidade desta espécie com hospedeiros não-alvo, isto com o objetivo de conseguir perceber qual o risco futuro da introdução deste parasitoide no terreno para combater o gorgulho. Da minha parte é tudo. Não sei se tem alguma questão. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Kátia. Para mim foi especialmente interessante, mas eu vou dar lugar primeiro a outras pessoas para as perguntas. E temos já aqui uma primeira pergunta do Arthur Sarmento, que pergunta... Temos antes uma de... Ai não, peço desculpa, tens toda a razão. Não se estresse. Pensei que a da Sónia Duarte tinha sido agora. Em termos de taxa de parasitismo, é mais eficaz do que os agentes que testaram antes? Anagónia? Sim, em termos de parasitismo, temos que perceber que estamos a falar num laboratório. Ou seja, há a possibilidade de... a Anagónia não terá tanta larva disponível como terá no terreno. Significa que há uma possibilidade grande, e a colega do doutoramento já verificou também, de superparasitismo em laboratório. Pelo que as taxas de parasitismo poderão estar influenciadas nesse sentido. No entanto, a possibilidade de parasitar mais, sim, acho que será, se não for ela por ela, será superior. Ok, muito obrigada, Kátia. Temos aqui uma pergunta da Marília, que pede para explicares um pouco melhor como é que incubam os ovos e se têm problemas com fungos quando estão a tentar incubar. Os ovos, as larvas da Anagónia, as larvas de nípedos parasitadas. É isso? Sim. Então, nós, depois de retirarmos as larvas parasitadas da arena, individualizamos as larvas em placas de Petri. Ficam individualizadas, as placas de Petri são forradas com papel absorvente e ficam individualizadas nas caixas de Petri. Sim, não temos tido problemas com fungos, para já. Põe-nos para já. Ok. Marília agradece. O Arthur pergunta se, tendo os testes sido realizados a 20 graus, se esperam alguma dificuldade nas regiões mais frias, montanhosas, como acontece, por exemplo, que é uma das dificuldades dos GeoNaves, não é? É precisamente essas zonas mais desafiantes. Nós temos pensado no futuro fazer mais testes também com outras diferentes temperaturas, entre os 10 e os 25 graus. Neste momento, o que eu posso dizer é que a criação laboratorial que se estabeleceu-se a 15 graus. Portanto, e é a temperatura em que a criação da população tem sido feita. Portanto, deduzo que será resistente às temperaturas mais baixas. Uhum. E a Carla Rego pergunta se a Anagónia pode parasitar outras espécies de gorgulhos nativos. Eu também tinha essa pergunta. Isso é o que são os estudos que nós estamos agora, que estão a ser feitos agora em hospedeiros não-alvo. Serão testados vários tipos de hospedeiro, incluindo, claro, outros gorgulhos e que sejam filogeneticamente próximos do gorgulho do eucalipto. Só depois de fazer esse tipo de testes é que conseguimos saber se efetivamente ela poderá ou não parasitar outro tipo de gorgulhos que sejam próximos ao gorgulho do eucalipto. No entanto, pessoalmente e aqui em equipa, temos a esperança e aquela coisa de que ela será específica para o gorgulho do eucalipto. Até porque
até agora, de todos os testes de não-alvo, de hospedeiros não-alvo que temos feito. Não sei se repararam nos videozinhos que eu pus a correr, o comportamento da anagónia na presença de uma larva de goníperos é completamente diferente do comportamento da anagónia na presença de uma larva de um hospedeiro não-alvo. Ou foge, ou não tem interesse, não mostra interesse, portanto... Mas só com os testes da especificidade que estão agora a decorrer e que ainda decorrerão ao longo do tempo é que teremos a resposta definitiva. E vou deixar aqui uma última pergunta, senão para chegar também saímos do nosso tempo, em que o Ricardo Ceia pergunta se tem ideia da viabilidade económica da produção da anagónia. Produção industrial para depois libertar. É assim, não... Tal como com a Anaves, o custo de produção não é elevado, tem que se manter a população em laboratório. No entanto, é um controle biológico clássico, portanto, os custos, sim, não haverá... O objetivo é estabelecer e não criá-lo para libertar. E não criá-lo, exatamente. Ok, muitíssimo obrigada, Kátia. Nada, obrigada eu. E vamos avançar para a nossa próxima apresentação. E temos o Diego que vem da Universidade Complutense de Madrid e que nos vai falar sobre a invasão na cidade, no ambiente de cidade. Eu tenho a certeza que o Diego vai aqui ao nosso debate a seguir, não vai, Diego? No ambiente de cidade da formiga argentina à volta de Madrid. Força, Diego. ¿Comprendiste? Gracias. Sí. Gracias, Elia. Buen día, buenos días. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Se escucha? Sí, falta solo pantalla completa. Pantalla completa ahora, sí. Perfecto. Gracias por la presentación. Sí, soy Diego, estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Complutense de Madrid y vengo a presentaros parte, ¿no?, de la tesis, para un trabajo de la tesis. Primero agradecer a los compañeros y a la gente que ha hecho posible este trabajo. Invasión en la ciudad, seguimiento de la hormiga argentina, Lithophyma humile en el entorno urbano de Madrid. Esta hormiga es muy conocida, se ha estudiado mucho por su carácter exótico e invasor. Entra dentro de los 100 organismos invasores que más perjudica la biodiversidad o tiene algún perjuicio económico, ¿no? Su distribución fuera del rango nativo corresponde a áreas con clima mediterráneo en el planeta y ha sido por la introducción antrópica, como muchas de estas especies que hemos estado viendo hoy, ¿no? Ya que con una reina y un puñado de obreras es suficiente para colonizar nuevos lugares. Este éxito invasor se debe a una serie de estrategias biológicas como la poliginia, donde hay numerosas reinas en las colonias, por lo que siempre van a tener una elevada densidad de individuos que les va a permitir superar en número a cualquier rival. Eso se une a la agresividad interespecífica, es una especie muy agresiva y dominante que no le resulta muy difícil acabar con especies, ¿no?, autóctonas. La polidomía estacional le permite generar colonias satélite en momentos favorables del año y recogerse en torno a una principal en invierno cuando hay condiciones desfavorables. Esto pues, aumenta enormemente las probabilidades de supervivencia. Y un punto muy interesante es la escasa variación genética que tiene. Podríamos hablar de que las colonias se respetan entre sí, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia, ¿eh? Lo que se llama las supercolonias. En Europa tenemos la supercolonia principal o europea, aunque hay ciertos puntos donde se han ido encontrando otras variantes, la catalana, la corsa, que parece que hacen frente a esta gran supercolonia, ¿no? Esas estrategias biológicas pues, le van a permitir esa enorme capacidad para colonizar nuevos enclaves. Se ha probado que tanto en entornos naturalizados como en urbanos y pues siempre no está la acción humana. Consecuencias pues terribles para la biodiversidad, desplaza las especies nativas, interrumpe los procesos ecosistémicos, dispersión de semillas, polinización y también afecta a los cultivos porque favorece el mantenimiento de plagas. En la península ibérica su distribución es preferentemente costera, si bien destacan algunos puntos de interior, ¿no? Y estos puntos de interior llaman la atención porque corresponden a regiones, ¿no? Bueno, en términos biogeográficos, claro, corresponden a regiones
que pueden suponer un desafío para la especie, para la supervivencia de la especie, porque son zonas donde los inviernos son muy fríos y los veranos muy secos. Y esto contrasta con ese clima temperado, ¿no? de la costa. Pero hay que tener en cuenta que todas esas citas son de registros en ciudades, zonas verdes, parques, jardines, residencias privadas, ¿no? Como la ciudad de Madrid, el área de estudio de este trabajo y como ahora veremos. Todos esos lugares van a proporcionarle unas condiciones de microhábitat que van a explotar y van a aprovechar para expandirse. En las zonas verdes, por ejemplo, que tienen en común sistemas de riego, por lo que van a tener un aporte de humedad constante y plantas donde se van a alimentar pulgones, cochinillas, de las que van a conseguir alimento. A esta especie no les resulta muy difícil explotar todos esos recursos, ¿no? en las ciudades. Como objetivos de este proyecto, este trabajo, esta línea, en una primera fase, podemos llamar, ¿no? Ha sido actualizar la información disponible de la hormiga argentina de Madrid y puntos alrededor. Consistido en recopilar información, confirmar puntos de presencia. Es una fase a largo plazo porque conlleva la monitorización pensada a largo plazo de toda esta expansión. A partir de este primer punto, pues ya podemos concretar con preguntas más específicas, ¿no? A la hora de evaluar la expansión y los efectos sobre la fauna nativa en entornos urbanos. Cómo se expanden en las áreas urbanas, qué factores están influyendo en su presencia, cuál es la relación con las especies nativas. Bien, pues respecto a esa primera fase, ¿no? Esa primera fase que consistía en toda esa recopilación de la información, pues muchos registros corresponden a muestreos exhaustivos que se realizaron y se siguen realizando en zonas verdes de la ciudad de Madrid, correspondientes a otro proyecto, pero que han venido muy bien para detectar nuevos focos y para medir la expansión de las colonias, ¿no? También se ha recurrido pues, a fuentes bibliográficas, claro, a citas en plataformas de ciencia ciudadana, comunicaciones personales, tanto científicos, ¿no? Gente experta como aficionados a la entomología. Y, bueno, pues otros muestreos puntuales, encuentros fortuitos, ¿no? de paseos por Madrid. Eso se ha volcado ha resultado en una publicación que recientemente, ¿no? se ha publicado y pone un poco el punto de partida de toda esta línea. Asimismo, pues bueno, en esa siguiente fase, podemos decir, ligada, claro, a esta, hemos intentado responder una serie de preguntas. Entonces, se ha vuelto a muestrear aquellos sitios donde previamente se había medido la extensión de la colonia, ya hace casi 2 años, ¿no? Y eso nos va a permitir valorar cuánto se ha expandido. Se ha expandido poco, se ha expandido mucho, ¿vale? Luego, para explorar qué características pueden estar influenciando en la presencia de la hormiga argentina en los parques, pues se ha recurrido a una base de datos de 180 variables de índole muy distinta, variables de tipo geográfico, de gestión de los parques, ambientales, de matriz urbana. Bueno, se ha hecho un análisis factorial y una serie de modelos lineales generalizados para ver la influencia de todas estas características sobre la presencia en zonas verdes. Y por último, aprovechando los muestreos en esas zonas, ¿no? de donde se ha detectado la Argentina, pues se quiso ver cómo afectaba a otras especies de hormigas nativas. Entonces, se estableció un perímetro que vamos a considerar, ¿no? Dentro, digamos, de la zona de influencia de la hormiga argentina y un área fuera, ¿no? Que estábamos seguros de que no presentaba ya no tenía la influencia de la hormiga argentina. Entonces, se probó la fidelidad de cada especie a cada área y también se comparó la riqueza. Bien, ¿qué podemos sacar en claro de esa primera fase, de este primer punto lo que está, ¿no? Publicado? Que tenemos una invasión en Madrid, quizás no tan generalizada como otras ciudades, como puede ser Barcelona, donde calle tras calle la vas a encontrar, pero sí preocupante, porque son numerosos los puntos donde se puede encontrar a la especie. Además, fíjense, 1/3 de los parques están invadidos, ¿no? Y además hay ciertos puntos donde la extensión es enorme. Son varias las hectáreas que ocupa la hormiga argentina. Por ponernos un poco en una línea del tiempo, una sucesión temporal de las citas, ya en el 1952, Collingwood y Yarrow encontraban hormiga argentina en una ciudad de la Comunidad de Madrid al sur, ¿no? Por Aranjuez y en Pozuelo de Alarcón, cerca de la ciudad de Madrid. No sería hasta principios de los años 90, cuando se tiene la primera cita dentro del área metropolitana,
Y a partir de ahí se van sucediendo citas, registros, a veces fuera de la ciudad, ¿no? Otras dentro. Y es en los últimos años cuando ha habido un mayor esfuerzo de muestreo, ¿vale? Cuando pues se han encontrado todas estas nuevas citas que, bueno, pues nos dan pie a asegurar que hay una invasión en la ciudad de Madrid. Bien, por ir con esas preguntas. Diego, tens ¿Sí? Vale. 2 minutos para terminar, ¿ok? Por ir con esas preguntas ya, ¿ha aumentado la expansión? Sí, ha aumentado en gran proporción el área y el perímetro, no así esa relación perimetral de la forma. Podríamos hablar de que tienen una expansión casi eficaz, ¿no? Controlan bien el efecto borde. Son datos preliminares porque solo tenemos 2 series de datos que comparar, pero bueno, esto es un proyecto a futuro, entonces según vayamos recabando la información seremos más precisos. Si lo representamos en un mapa, vemos que las zonas del centro de la ciudad no aumentan tanto respecto a las de la periferia. Pueden estar más restringidas. La periferia les puede dar más pie a que la invasión sea más grande. Los parques son más grandes. Eso hay que ir viéndolo. Respecto a esas características que pueden influenciar, pues salieron 6 significativas. Un mayor perímetro puede estar relacionado con esas mayores posibilidades de expansión que tiene, ¿no? La situación de más puntos de presencia hacia el oeste podría algo, ¿no?, tener que ver con el río Manzanares, es un río que cruza el oeste de la ciudad. Y muy interesante que salgan 3 características relacionadas con el carácter antrópico, ¿no? Es una especie ligada al final a perturbaciones y que es introducida por los humanos, por lo que la gestión en otras zonas verdes circundantes o vías de comunicación o heterogeneidad de población puede estar marcando esa presencia, ¿no? La variación de especies de hormigas es un poco más difícil de explicar, pero puede algo tener que ver que en esas áreas donde hay una mayor variación de especies de hormigas, pues haya más posibilidades para que Linepizema humile encuentre su nicho adecuado que explotar, ¿no? Bien, no hemos encontrado significación para la relación entre, ¿no?, la riqueza dentro y fuera de las áreas, pero bueno, se puede hablar de una tendencia, ¿no?, a que dentro de las áreas de influencia haya menos riqueza que fuera. De hecho, hay en los análisis al analizar la fidelidad, pues hay ciertas especies que están muy ligadas a los ambientes fuera, ¿no?, a la zona fuera de la influencia de la hormiga argentina. Bien, bueno, ya para acabar, quería simplemente dar un adelanto de un proyecto que queremos sacar adelante, ¿no? Basado en la participación ciudadana y con el objetivo de aunar fuerzas entre ciudadanos, gestores, ayuntamiento, quién sabe, y expertos, ¿no?, para llevar a cabo esa monitorización de las colonias. Actualmente no hay ningún plan de control, de prevención y mucho menos de erradicación de la hormiga argentina, ni a nivel estatal, ni de comunidad. No. Entonces, bueno, pues por partir, ¿no?, de algún sitio, por dar un primer paso hacia ese estudio de la expansión de la hormiga argentina. Para terminar ya, leo las conclusiones. La presencia de la hormiga argentina y en Madrid y los alrededores pues revela una entrada gradual y una expansión que se ha visto en aumento, ¿no? Puede que sea mayor en la periferia de la ciudad. El factor antrópico, de nuevo, estamos hablando de especies invasoras, cobra importancia a la hora de explicar la presencia de hormiga argentina en los parques urbanos. La riqueza de hormigas dentro del área de expansión tiende a ser menor que en las zonas periferia, ¿no?, donde además prevalecen algunas especies. Podría indicar que la hormiga argentina tiene un efecto negativo sobre las hormigas nativas. Y bueno, pues a futuro, ¿no?, es probable que aumente el tamaño y el número de zonas invadidas, por lo que urge aplicar un sistema de prevención y control que idealmente involucre pues varias partes, ¿no? Como hablaba Mar y como habéis hablado muchos, ¿no? Ciudadanos, gestores, científicos, que nos ayuden a no tener que enfrentarnos a una invasión más generalizada, ¿no? Y bueno, proyectos de ciencia ciudadana pues siempre pueden ser un buen punto de partida. Muchas gracias por la atención, obrigado, y estoy encantado de responder cualquier pregunta. Graças, Diego. Elliot, sendo assim, temos só cerca de 2 minutos então, para questões. Temos uma tá pergunta e eu acho que já temos 2, mas vamos ver, são do Daniel. Ok, o Daniel pergunta se há conhecimento da relação entre a formiga argentina e outras espécies nativas, incluindo espécies agressivas como a Crematogaster. Sí, hay una
que es, digamos, además aparece en la literatura como una especie que puede hacer frente a la hormiga argentina, que es Tapinoma del grupo Nigerrimum, y sí que se ha citado como capaz de limitar. De hecho, la ponía ahí en la presentación, pero no quería tampoco perder más el tiempo, pero sí que la hemos visto en muchas de las zonas y en el campo, sobre el terreno, se puede observar que está digamos, en los límites, siempre en frontera con la hormiga argentina, seguramente dándole caña. Y es una cosa que estaría muy bien explorar, ¿no? Y sí, hay otras especies que... Hay algunas que pasan más desapercibidas por ser más crípticas, ¿no? Y pueden llegar a convivir. Y otras más agresivas, como Tapinoma y Crematogaster, que seguramente puedan estar haciendo frente a la Argentina, sí. Nuno, fazemos mais uma? Sim, se calhar do Miguel, só rapidinho. Ok, mi pregunta es si ha hecho estudios genéticos entre la población de Solenopsis invicta, registrada en la Comunidad de Madrid, y las poblaciones de su tierra natal, en Argentina. Si hay estudios genéticos entre la población de Solenopsis invicta... que comparan las dos poblaciones. Solenopsis invicta... vamos, es la hormiga de fuego. En Madrid no hay, supongo que se estará refiriendo a Limpizomum milesi. No, pero sí que se plantean posibles estudios. Ojalá sean genéticos, a ver si sale, pero hay otras vías para comprobar, ¿no? Para ligarlos a esas supercolonias, ¿no? Se pueden hacer test de agresividad enfrentando a las obreras para ligarlo a esas supercolonias y por lo menos tener un primer paso, ¿no? A la hora de saber de dónde proceden. Si de la colonia de la principal o europea, de la catalana, de la corsa, ¿no? Y eso es estamos en ello. Me tienen que llegar las muestras. A ver si me llega un problema. Sí. Muchas gracias, Diego. A vosotros. Obrigado. Ok. E vamos terminar esta sessão com outra vez um exemplo de um inseto que é agente... Um inseto não, na verdade, são vários insetos que são potenciais agentes de controle biológico. E temos então a Marília que vem da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra e que nos vai falar de melantérios, de duas espécies de melantérios que estão a ser estudados para controlar duas espécies de acácia, duas ou mais espécies de acácia. Boa sorte, Marília. Tens que colocar o som. Não, o teu som. Estava perfeito a partilha, só tens que pôr som. Eu posso-te pôr o som. A partilha estava perfeita, Marília. Tranquila? A verdade é que nós não conseguimos colocar o som, acho eu. Pois não, eu estou a tentar. Provavelmente não deste permissões de microfone também, além da câmara. Será que foi isso? Já conseguiste ter o microfone ligado, Marília? Alguma vez? Uhum. Podes sair e voltar a entrar. Sai da sala e volta a entrar e às vezes resolve simplesmente. Então, já agora vamos aproveitar que temos este tempinho para fazer mais uma questão que tínhamos aqui em stand-by, ok? Que era lo que consideras como una colonia para tu trabajo. Porque normalmente se agregan supercolonias. Entonces, ¿cómo decides dónde termina una, dónde empieza otra? Claro. Realmente, si miramos en el mapa, se ve muy claro. Se ve muy claro que están separados por kilómetros incluso de distancia, entonces se nota muy bien esa separación. Hay zonas que no está tan claro, pero bueno, en esas zonas las hemos considerado como una sola. Realmente no realiza vuelos nupciales, por lo que la expansión es metro a metro, entonces que esté en diferentes puntos de la ciudad, pues podemos suponer que ha sido debido a la gestión de parques, jardines del ayuntamiento, que las ha estado llevando a diferentes puntos y son realmente colonias separadas. Ok. Muchas gracias. Marília? Conseguem ouvir? Perfeito. Sim. Ótimo. Tudo ótimo. Força. Okay. Pronto, então eu posso começar? Uhum. Ok. Deixa-me só pôr aqui o meu cronómetro. Muito obrigada, Helen, pela apresentação. Então, eu vou falar dos melanteiros maculatos e dos melanteiros acaciais. Estamos a fazer estudos preliminares como possíveis agentes de controlo biológico
E fazendo aqui uma contextualização e falando um bocadinho dos objetivos, vou começar por falar das invasões biológicas e dizer que as espécies invasoras, para serem invasoras, pressupõem que a espécie que é invasora tem de ser uma espécie exótica, tem que se multiplicar sem a ajuda do homem, tem ocupa uma área muito grande de forma eficaz e sem a ajuda do homem, atinge densidades muito elevadas e tem impactos negativos. As invasões biológicas são a quinta causa de perda de biodiversidade a nível global e têm custos económicos muito elevados. O controle destas espécies invasoras está incluído num dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E passo-vos a apresentar duas espécies invasoras, a Acacia melanoxylon e a Acacia delbata, a Acacia melanoxylon e a Acacia delbata, que são as espécies australianas, são invasoras em Portugal e estão largamente disseminadas no nosso território. Normalmente é feito um controlo físico e químico, mas estes controlos são dispendiosos e são muito difíceis de aplicar em territórios muito extensos. Então, para isso, devemos procurar novas soluções e essas novas soluções podem passar pelo controlo biológico. Este controlo biológico, o que é? Normalmente são usados inimigos naturais que são importados das zonas onde estas espécies invasoras são originárias e são altamente específicos e são feitos testes para termos a certeza que estes indivíduos são específicos. O controlo biológico não é muito utilizado ainda na Europa. Atualmente foram introduzidas 4 espécies, de forma intencional apenas, e uma dessas espécies vai ser abordada numa das apresentações logo à tarde, pelo Francisco Lopes Nunes, o Paco. Mas, embora sejam pouco utilizados na Europa, o controle biológico já é usado com bastante segurança e é mais usado do que na Europa, noutras partes do mundo. Os nossos agentes de controle biológico que estamos a testar sobre futuros agentes de controle biológicos é o Melantherius maculatus e o Melantherius acaciae. O Melantherius acaciae supostamente será um futuro agente de controle biológico da Acacia melanoxylon, principalmente, e o maculatus da Acacia delbata e da Acacia mearense. São gorgulhos australianos, predadores de sementes e já são usados com sucesso em África do Sul. Como podem ver por este mapa, os gorgulhos foram importados da Austrália para a África do Sul, ou seja, foram importados dentro do mesmo hemisfério, e da África do Sul, em 2017, nós importamos para Portugal, ou seja, implica uma mudança de hemisfério e implica também maiores desafios. Quando trouxemos para Portugal e mantemos até hoje em ambiente confinado. Os objetivos deste trabalho, nós pretendemos completar o ciclo de vida destas duas espécies e sincronizá-lo com as espécies-alvo do hemisfério norte, a Acacia delbata e a Acacia melanoxylon principalmente. Depois desta sincronização ocorrer, fizemos testes de especificidade com espécies não-alvo. Falando um bocadinho da metodologia que usamos, nós colocamos entre 25 a 30 gorgulhos numa arena, depois colocamos as espécies-alvo com vagens jovens da acácia
e passada uma semana observamos as vagens na lupa. E fomos procurar estragos, que são furos que são feitos nas vagens, mas que não furam completamente a vagem. Procuramos furos que furam completamente a vagem e causam estragos na semente. E procuramos também ovos, posturas. Neste caso temos aqui uma vagem aberta com uma semente, o aríolo e um ovinho aqui no meio. Depois de encontrarmos os ovos, colocamos esses ovos em AH. Quando houve eclosão na larva, e transferimos para uma dieta semi-artificial à base de farinha de acácia. Assim que obtivemos posturas e vimos que a espécie estava apta para completar o seu ciclo, ou para continuar o seu ciclo, começamos com os testes de especificidade e seguimos a mesma metodologia que seguimos com as espécies alvo. Pegamos numa espécie não alvo, que tivesse vagens jovens, deixamos estar na arena uma semana, com uns 25 a 30 ml por arena, e ao final de uma semana fomos procurar os estragos, os furos e uma possível postura. Falando agora dos resultados relativamente ao Monteros acaciae, temos resultados para 2019, 2020 e 2021. Em 2019 começamos os testes em abril e vemos aqui as barras laranjas que dizem respeito a furos. Depois tivemos estragos, as barras cinzentas, e ali em junho encontramos o primeiro ovo e vimos passado uns dias de acasalamento, e a partir daí tivemos um total nesse ano de 144 ovos. No ano 2000 foi um ano difícil para todos, inclusivamente para as acácias melanoxylon, que não produziram muitas vagens, e nós depois já encontramos vagens só em junho, e então já estavam num estado de desenvolvimento muito avançado e não... os meli não apreciaram, e então a interação nesse ano foi muito pouca, havendo poucos estragos, poucos furos e nenhum ovo. Em 2001 encontramos vagens, logo em abril, vemos que houve muitos estragos, furos, conseguimos observar acasalamento, e aqui em maio encontramos o primeiro ovo, e a partir daí encontramos um total de 183 ovos. Os resultados relativos aos ovos, o que é que nós fizemos? Em 2019 ainda não tínhamos desenvolvido a dieta semi-artificial, então fizemos alguns testes, mas sem sucesso. Uns ovos ganharam fungos, outros secaram, e em 2021, como já tínhamos a dieta semi-artificial, obtivemos os ovos, colocamos então em agar, e quando as larvas eclodiram, passamos para a dieta semi-artificial, e apenas uma dessas larvas conseguiu desenvolver-se, mas já é um princípio. Temos de ano para ano, dando passinhos pequenos, mas sempre devagar e sempre, como se costuma dizer. Esta lista, depois de então termos observado as posturas, partimos para os testes de especificidade. Esta é a lista aprovada pelo ICNF e pela DGAD. As espécies que estão marcadas a verde já têm os testes iniciados e alguns até concluídos. Marília, falta só um minutinho, está bem? Este gráfico diz então respeito aos testes de especificidade. Conseguimos ver que tivemos alguns estragos, tivemos poucos furos e nenhuma postura, o que é um ótimo indicador. Os resultados dos melantérios maculatos. Não fizemos testes em 2019 porque não tínhamos indivíduos em quarentena, fizemos em 2020 e 2021. Em 2020 tivemos poucos estragos, poucos furos. Em 2021 tivemos uma evolução com mais interações e chegamos à fase em que vimos acasalamento, mas
ainda não encontramos posturas. Notas finais. Relativamente aos molantérios acaciais, os testes estão mais avançados. Como viram, chegamos à fase de larva. Tivemos mais dificuldade na manutenção dos molantérios maculados e os testes estão um bocadinho mais atrasados. Estamos na fase de acasalamento. Este trabalho continua em desenvolvimento. Estes são os resultados preliminares, como vos tinha dito. Mas estes resultados indicam-nos que os molantérios poderão ser uma opção como agentes de controle biológico. Para terminar, o controle biológico precisa ser mais considerado na gestão de plantas invasoras em Portugal e na Europa. Obrigado e estou disponível para responder a perguntas. Muito obrigada, Marília. Ainda não vejo aqui nenhuma questão no nosso já surgiu uma questão do Luís Mota, mas já agora só uma observação. Isto significa que as acácias também sofreram com o Covid? A acácia melanófila não apareceu nesse ano, se bem que este ano talvez nós não tenhamos procurado as árvores certas, porque eu este ano também não vi muitas vagens, mas tive a sorte de encontrar logo em abril uma acácia melanófila cheia de vagens e usei quase sempre as da mesma árvore, porque não encontrei muitas até. Ok, isso é interessante. Não sei se há alguns fatores. Há alguns anos que não se produzem tantas vagens como outros. Okay. Em 2020 não houve muitas, não. Eu costumo dizer que o São Pedro é o melhor controlador. Temos aqui uma pergunta do Luís Mota, que pergunta: daqui a quanto tempo é que se prevêem fazer libertações no campo? Temos muitos anos de controle de testes pela frente. Por exemplo, o Triquilogaster, que o Paco vai falar logo à tarde, se não me engano, teve aí uns 12 anos de teste. Ora, nós começamos em 2017, certo? 12 anos de teste, O Triquilogaster não foi bem testes só. Ok. Por causa, teve outros desafios pela frente. Burocracias, testes, muitos anos pela frente. Mas 3, 4 é provável. Como dizia a professora Elizabeth Figueiredo no primeiro dia, cautelas de galinha... Não, como é que é? Caldos e cautelas de galinha. Não fizeram mal a ninguém, então temos que testá-los. E Marília, posso perguntar mas não prevemos o mesmo tempo para as duas espécies de maculados, não é? Estamos a ter muito mais sucesso nos testes de uma delas do que com a outra. Os molantérios acaciais estão a mostrar mais resistência e mais interação com as vagens do que os molantérios maculados. Exatamente. São mais sensíveis os maculados. Eu ia só acrescentar que a Marília referiu, mas às vezes não se tem noção, portanto eu vou só sublinhar, que a mudança de hemisfério para organismos que têm ciclos de vida anual é um grande desafio para os conseguir criar em laboratório. Se calhar, no caso da Cátia, com os outros agentes, não é? Não sei qual é que foi a razão para abandonarem os outros e ficarem só com a anagónia, mas consegue ser criar insetos, não é assim? Apesar de nós vermos muitos insetos, não é? Quando queremos criar aquele específico, chega a ser um desafio grande. Não sei. Não sei se eu posso responder, Hélia. Basicamente, não foi uma opção. Eles simplesmente, por mais tentativas que nós fizéssemos, não conseguimos mesmo estabelecê-los em laboratório. Por exemplo, no caso do Entegon, chegámos à geração F2, mas não havia fêmeas suficientes na geração para conseguir dar uma geração seguinte, ou seja, elas não acasalavam e nós não conseguimos perceber porquê, portanto, não conseguimos mesmo reproduzir. O único que se estabeleceu em laboratório foi mesmo a anagónia. Não foi uma opção, foi mesmo porque aconteceu. Os nossos maculatos no primeiro ano, eu noto uma ligeira evolução. No primeiro ano não vi acasalamentos, o número de furos foi muito baixo, o número de interações. Este ano já houve uma evolução, mas muito mais lenta que nos acaciais. Se calhar sentem-se um bocado envergonhados por ter tanta gente no laboratório a ver. Mas não, eles estão em quarentena, sou eu que vou lá, passo lá muitas horas. Mas este ano foram observados, não é? É verdade. Exatamente. Temos os tempos de observação, sim, tem razão, Hélia. Só os mais marotos. Eu queria falar deles, mas só temos 10 minutos, então também estamos a fazer tempos de observação para ver o comportamento e ver se chegamos a alguma conclusão.
Ok. Eu acho que nós estamos muito bem. Tivemos aqui perfeitos dentro do tempo, graças aos oradores e ali ao relógio do Nuno.